¿Qué tal? Es un placer como siempre tenerte por aquí nuevamente. Un abrazo a la distancia. Hoy hablaremos de algo muy importante e interesante. ¿Cuáles son tus probabilidades de recuperarlo o recuperarla? Vamos a comenzar. Si tuviera que elegir tan solo una pregunta que me hacen con tanta frecuencia, sería esta. Doctor, ¿puedo recuperarla? ¿Puedo recuperarlo? Quiero decirte que no se trata de qué necesitas hacer para recuperar a tu ex o si te extraña. No, lo primero que la mayoría pregunta es si es posible o no volver a estar con la persona que aman. Afortunadamente, con mi experiencia en relaciones de pareja, puedo decirte que la respuesta es sí. Sin embargo, el éxito dependerá de un par de cosas. No es fácil, ya te digo, Así que no voy a mentirte. Pero todo es posible en el amor siempre y cuando estés dispuesta a esforzarte y perseverar hasta el final, sin ceder a la tentación. Debes tener en cuenta lo que debes y no debes hacer antes que nada. 3 preguntas que debes hacerte antes de recuperar a tu ex. Como acabo de decirte, sí, es posible recuperar a esta persona, pero quiero explicarte cómo puedes aumentar tus probabilidades que eso suceda. No es suficiente con sentarte tranquilamente y pensar, ¿no? Oh, está bien, sí es posible, así que esperaré a que esto suceda. No, al igual que con cualquier otra cosa que realmente quieres lograr tener, debes salir a buscarla. Es posible que en este momento estés experimentando una oleada de todo tipo de emociones, desde la angustia hasta la duda, la tristeza, la confusión y sobre todo la ira, la cólera. Pasar por una ruptura independientemente de quién haya decidido terminar la relación puede darle un golpe fuerte a tu ego. Probablemente no sientas esa seguridad de hacerlo en este momento. Tal vez terminaste la relación y te arrepientes de tu decisión y ahora no tienes esa seguridad de si es demasiado tarde para regresar y restaurar tu relación después de todo lo que sucedió. O tal vez tu ex fue quien rompió contigo y te quedaste pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago para que regrese conmigo? ¿Es posible que eso pase? Bueno, la buena noticia es que los sentimientos que una persona tenía por ti no desaparecen de la noche a la mañana simplemente porque terminaron. Sí, lo sé. Algunos de ustedes que ven este video podrían estar pensando en lo siguiente. Ha pasado mucho tiempo desde que rompimos. Me preocupa que sea demasiado tarde o mi ex está saliendo con otra persona, ¿verdad? Por eso quiero saber si todavía puedo recuperarlo, te preguntas, o recuperarla. Tienes que respirar y tranquilizarte. Cada situación tiene sus obstáculos y existe una solución para cada problema. Si tu ex está en una relación de rebote, te dijo que nunca quiere volver a hablar contigo, te dijo que ya no te ama, fue traicionado o traicionada por ti, o incluso si se fue a otra ciudad, vas a sentar las bases para que vuelva. Así que lo primero es lo primero. Quiero que te hagas estas 3 preguntas. ¿Estaban tú y tu ex realmente enamorados? ¿Tienes buenas intenciones? ¿Estás lista para hacer el esfuerzo de realizar cambios positivos? Si respondiste afirmativamente a estas 3 preguntas, adivina qué. Todas las probabilidades están a tu favor. Solo necesitas ceñirte a lo que se debe y lo que no se debe hacer en este proceso. Como dije, debes empezar y comenzar a sentar las bases adecuadas y existen un par de pasos poderosos que pueden ayudarte a hacer exactamente eso. Paso 1. Es posible que te aterrorice haber perdido a esta persona para siempre. Y esto hace que cometas algunos errores. Podrías esforzarte más por estar en contacto y estar más cerca de él o ella, ¿verdad? Y asegurarte de que sepa cuánto le amas. Podrías intentar preguntarle a sus amigos para averiguar qué está haciendo. En casos más extremos, puedes incluso amenazar a tu ex o tal vez incluso a su nueva pareja. Estoy seguro que entiendes por qué este tipo de comportamiento no te acercará más a tu objetivo de recuperar a tu ex. Otra cosa que veo con tanta frecuencia en las personas es que se vuelven demasiado generosas. Dan demasiado de sí mismos y luego no entienden por qué su ex no regresa. En cambio, se sienten despreciados y dados por sentado. Desafortunadamente, este es un fenómeno bastante común. Desde niños se nos enseña que para recibir amor, necesitamos dar amor y dar y dar. No se nos enseña necesariamente el significado del equilibrio en nuestras relaciones. Cuando sentimos que alguien no nos ama lo suficiente, tratamos de darle más amor para pedirle lo mismo. Como probablemente ya lo notaste, no funciona así, especialmente cuando ya ha ocurrido algo como una ruptura entre ustedes. Afortunadamente,
existe una técnica y probablemente ya hayas oído hablar de ella, que actúa como un botón de reinicio. Se llama la regla de no contacto y tiene 3 objetivos. El primer objetivo, darte la oportunidad de dar un paso atrás, analizar la situación y empezar a encontrar soluciones concretas a largo plazo. Segundo, te permite a ti recuperarte de la ruptura y te conviertas en una mejor persona. Tercero, darle a tu ex un electrochoque, un remesón y hacer que se dé cuenta de que ya no estás a su entera disposición. Paso 2. Una vez que hayas utilizado con éxito la regla de no contacto, puedes comenzar con la fase 2. El punto es mostrarle a tu ex que no estás a su entera disposición. Y si se acerca a ti y tú simplemente respondes, le transmites el mensaje de que todavía tiene el control de la situación. Se sienta, se va a relajar y continúa disfrutando de su pastel y de comérselo también. Para recuperarla, tendrás que cambiar ese juego de poder. Recuerda, tú quieres que tu ex sienta la necesidad de acudir a ti. Cuando sea el momento de volver a ponerte en contacto, porque va a llegar ese momento, hay formas diferentes de hacerlo. Una de las buenas formas es la carta escrita a mano. La carta escrita a mano es la herramienta ideal porque te permite presentar claramente tu punto de vista después de haberte tomado el tiempo de organizar tus pensamientos y lo que propones para el futuro. Cuando escribas una carta de disculpa o una carta para expresarle a tu ex lo que sientes, quiero que tengas en cuenta que una buena carta es mucho más poderosa que muchas cartas mediocres. Debes presentarle a tu ex una carta que realmente le llegue y donde presentes tu punto de manera clara y positiva. Anotar todo lo que pasa por tu cabeza es una excelente forma de resolver tus emociones en este momento, pero eso no es lo que le debes enviar. No quiero que le envíes todas tus sesiones de ideas. Debes tener un punto claro y bien organizado que comuniques en una carta limpia. Nadie quiere recibir una carta o carta tras carta en la que te lamentas de tu angustia y sigues hablando de lo mucho que quieres estar con esta persona. Es posible que ya sepa que quieras retomar la relación, pero ahora tendrás que decirle cómo exactamente podría ser feliz contigo otra vez. Cuando escribas esta carta, tienes que evitar hablar de lo triste que estás. Con mencionarlo una vez es suficiente. No debes parecer que sientes lástima por ti mismo o por ti misma. Además, tu ex no quiere leer eso. Ya sea que le mentiste, engañaste, le faltaste respeto o simplemente rompiste su confianza, el hecho es que en este momento tu ex no quiere escuchar lo triste que te sientes. Tu ex necesita saber que te arrepientes de tu papel en la ruptura, porque ojo, nunca es 100% culpa de una sola persona, pero eso no debería ser el punto principal de tu carta. Otra cosa que debes tener en cuenta es no señalar con el dedo en esta carta. Si escribes cosas como solo hice lo que hice porque tú, bla, 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 etcétera, etcétera, no llegarás muy lejos. Esta carta debe centrarse en el futuro y debe ser positiva. Ninguno de los dos quiere insistir en la angustia. Y si van a volver a estar juntos, ese futuro debe verse brillante y edificante. Entonces, ¿qué necesitas escribir en esta carta? Esto es lo que debes escribir en esta carta y asegúrate de incluir los siguientes puntos. ¿Cómo has reconocido tus propias deficiencias? Agradecerle por ayudarte a reconocer tus deficiencias. Disculparte por no reconocerlos en la relación. El hecho de que ahora comprendes y estás trabajando para corregir errores. Decirle cómo estás realizando esas mejoras a largo plazo y buscando soluciones. Ahora, ¿cómo puedes recuperar a esta persona y que sea para siempre? Quiero decirte que la parte más fácil es no recuperar a tu ex. Esa no es la parte más fácil, sino que se quede para siempre. Esa es la parte más difícil. Es por eso que sigo insistiendo en que tengas soluciones a largo plazo y de que estés realizando mejoras concretas en tu vida personal. No podrás mantener y preservar una relación feliz si no te tomas en serio el asegurarte de vivir tu mejor vida. Tienes que hacer las paces con tu ex, restaurar la complicidad entre ustedes y reintroducir la seducción. El ingrediente clave es inspirar a esta persona a querer ser parte de tu vida nuevamente. Esto significa que no puedes colocar a tu ex en el centro de tu universo. Tienes que tener tus propias cosas en marcha y dejar en claro que te estás haciendo muy feliz. Persigue tus proyectos personales y profesionales y comienza a probar nuevas actividades. Prioriza también a tu familia y amistades.
Tómate un tiempo para tus viejos pasatiempos que dejaste en un segundo plano mientras estabas en la relación. El objetivo de todo esto es demostrarte que puedes hacerte muy feliz y por lo tanto recuperarte de la ruptura. La otra cosa que va a comenzar a suceder es que comenzarás a recordarle a tu ex a la persona de la que se enamoró en el inicio de la relación y mostrarle que te estás convirtiendo en una persona mejor que antes. Esto te hace irresistible y esa es la forma de recuperarlo. Bien, como siempre es un placer. Quiero ayudarte porque tu objetivo es recuperar a tu ex, recuperar tu relación, recuperar la felicidad con esta persona. Y hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso, muy importante. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un abrazo, cuídate mucho, si no te has suscrito al canal hazlo ahora. Hasta el próximo video.